usuarios de YouTube, les saluda su amigo Tiberius. Sé que ha pasado mucho tiempo desde que no se sube un video a este canal. Pero bueno, este video que están por ver es el primero que hago, aclarando que todas las imágenes puestas en el video no me pertenecen y solo sirven para dar un poco de imagen a la historia que van a escuchar. Lamento en verdad la baja calidad del video, pero no soy muy bueno con esto de aplicaciones y programas para crear este tipo de cosas. En verdad espero que les guste esta historia creada por mí, con el afán de entretener. Les pido por favor que si en caso de que llegase a gustarles este tipo de historia me lo hagan saber. Bueno, sin más empecemos. Esto es... Mi nombre es Daniela. Mi nombre es Daniela. Capítulo 1. Sombras y signos. Realmente no sé cómo se inicia una historia, no sé qué tan difícil sea empezar a contar una vida tan llena de maravillas en la época actual, donde los avances tecnológicos son tan grandes que la mayor parte de los hechos extraordinarios tienen una explicación lógica y científica. Con lo cual relatar una historia como la mía y la de mi grupo es tan difícil de asimilar, que quizás no creas absolutamente nada. Parece como si el pasado y el presente se revolvieran. Estamos en una época final, donde el mismo humano acabó con la mayor parte de los recursos, pero también con la misma humanidad. El intento por la superación divina, el mal uso del avance tecnológico y científico, acabó por el exterminio de muchas especies, tanto animales como vegetales. La consecuencia del exterminio de una especie desencadena extinciones de otros sistemas vivos, por lo cual genera un gran cambio biológico en el planeta. Tal es el problema que también se desataron brotes epidémicos que no pudimos controlar. El ataque biológico creado por el humano para intentar ganar la guerra fue tan radical que hoy en día, lo único que queda es la supervivencia. El costo por la vida ha aumentado bastante. Es verdad que por un periodo aproximadamente de 35 años se vivió el mayor gozo económico y social. La política se sigue aún en estos momentos considerando el mar eterno, pues sigue siendo la misma desde que el humano tomó conciencia de dominar a otro. La rivalidad entre el intelecto entre naciones dio como resultado la extinción planetaria. Actualmente, se vive el sueño que muchas naciones anhelaban intensamente, la libertad humana, pero no es algo por lo que se haya peleado desde un principio, pues esto no es un premio para la humanidad, más bien es tan solo la consecuencia del suceso precario. La ONU finalmente se disolvió, y los personajes principales de los conflictos bélicos finalmente fueron exterminados. Quizás esto suena cruel, que hayan desaparecido estas naciones, pero ahora solo somos una pequeña nación que intenta recuperar lo que con tanta inconsciencia perdimos. Jamás nos dimos cuenta del gran daño que le causamos a nuestro bello planeta. En la actualidad, a lo máximo y contando gente ya muy anciana, llegamos a una población de 9.000 personas distribuidas en un solo y pequeño territorio, aunque fue el único país que durante mucho tiempo fue sometido a una presión que los líderes mismos jamás se dieron cuenta que podían explotar, para bien, su gran país para un gran desarrollo económico. Tan solo era la sombra del principal causante de guerras. Sin embargo, ya no es necesario decir el nombre de ese país, que en su tiempo fue rico en recursos de todo tipo. Pero bueno, todo acabó. Me llamo Daniela, actualmente voy a cumplir 20 años, dentro de un par de días. Lo cierto es que mis padres y todo lo que conocía también fueron exterminados. La guerra inició hace 5 años, y terminó hace apenas medio año. El mundo cambió por completo. A veces lloro al recordar mi vida antes de que iniciara la Gran Guerra. Tengo una gran responsabilidad que no entiendo cómo fue que llegué a esto. Poseo un gran poder con el cual podríamos volver a tener una oportunidad de tener lo que destruimos.
Nadie entendía qué pasaba en mi vida, todos creían que yo era una completa demente, pero este poder puede lograr un nuevo equilibrio o lograr la destrucción completa del mundo. Algunos científicos han empeñado su vida en encontrar algún otro planeta en lo ancho del universo con características similares a las de nuestro planeta, ya que, tristemente, ya no es un lugar para poder vivir. Sin embargo, la gente no pierde las esperanzas de volver a su hogar. Después de todo, algunos de los sobrevivientes vivieron en mi tiempo, y tienen ese deseo de volver a sus vidas holgazanes, donde, por medio de la explotación de otras personas, solo por haber nacido en un país pobre, creen que tienen el derecho de ser holgazanes y ser rodeado por lujos y comodidades. No digo que yo no haya participado en ese aspecto, ya que mi familia fue muy rica, pero tarde comprendí que, para que pocos fueran ricos, muchos tenían que ser pobres. En fin, he llegado a pensar que esto es una lección de vida bastante buena para nuestra sociedad. Sin embargo, es una lección que acabó con todo. Poco se sabe sobre el verdadero origen de la Gran Guerra. Me pregunto, ¿cuál fue la excusa que utilizaron para desatar esta pesadilla? Lo cierto es que mis amigos y yo, no estuvimos muy al pendiente de la situación mundial que se vivía, ya que estábamos ocupados intentando detener la guerra desde otra perspectiva. Antiguamente existían ciertas criaturas en el planeta, antes de la existencia del humano. Existían poderes mágicos que, al aparecer el humano, le fue muy difícil poder adaptarse, ya que estas criaturas dominaban antes el planeta. Según esto, en los libros que dejó una vieja amiga llamada Amatera, quien, por supuesto, también ha desaparecido. Según sus libros, el humano no tenía conciencia de sí mismo, trabajaban y se adaptaban a la vida de manera grupal. Sin embargo, estas criaturas se dieron cuenta de que el humano, a pesar de que lo único que hacía era destruir todo lo que tocaba, tuvieron miedo de que llegara a tener un razonamiento propio, por lo que hicieron todo lo posible por exterminar desde un inicio al humano. Sin embargo, nuestra especie siempre ha sido dura de eliminar. Las criaturas, al no ser creaciones por así decirlo de un dios, o como los científicos lo determinaron, seres imaginarios o místicos, algunas de estas criaturas no tenían la capacidad de reproducirse, pero tampoco envejecían del todo. Permanecían jóvenes. Pero no era una ventaja para poder iniciar una guerra. A pesar de que estos seres eran, por así decirlo, superiores, el intento por la destrucción del humano no resultó bien, pues en cada etapa el frágil humano se adaptaba y evolucionaba. Las criaturas simplemente decidieron apartarse y esconderse, pues el humano logró utilizar cada recurso en su beneficio. Pasados unos siglos, la sangre mágica y humana lograron juntarse por primera vez. Dado este resultado, los humanos no tuvieron la capacidad de entender que tantos seres mágicos y humanos podía vivir en una sociedad en común. Sin embargo, el humano temió a su más grande adversario, el miedo a lo desconocido y diferente. Por lo que empezaron la cacería de lo que muy clandestinamente se conocía. Hombres y mujeres que tenían la capacidad de cambiar morfológicamente. El caso más común que se lograba apreciar era el del hombre lobo, pues los hombres no podían dominar el instinto animal que se desarrollaba al cabo de la metamorfosis. Algunos años después, la unión de sangre mágica y humana se vio en la cacería de brujos y brujas. Y por último, por así decirlo, fue el impacto que se vio a los vampiros. Seres nocturnos, tan llenos de misterios que se consideraban los seres más peligrosos, ya que tenían una necesidad específica, la cual era la absorción de sangre humana. Por lo general estos seres tendían a matar bebés, ya que según Udarima, la sangre de los bebés no está tan contaminada por tantas enfermedades o sustancias tóxicas. Sin embargo, esto no fue más que la unión entre seres mágicos y humanos. Las verdaderas criaturas se escondieron, pues muchos seres híbridos lograron superar en demasía a los seres mágicos puros. Incluso llegó un punto en el que los humanos mágicos lograron dominar criaturas puras, o como Udarima los llamó, Kraunoks.
Esto generó un gran recelo, pues las criaturas mágicas siempre quisieron destruir al humano. Por lo que 15 criaturas poderosas dieron todo su poder, incluyendo su cuerpo, sangre y mente, absolutamente todo, para crear la piedra del fin. Una piedra capaz de destruirlo todo, con poderes completamente alejados de la realidad. La piedra sería confinada a una criatura capaz de utilizarla con la responsabilidad y madurez necesaria para el objetivo con el que fue creado, la cual fue proporcionada a un elfo llamado Zack. Más que un elfo, un demonio, pues empezó a matar humanos de maneras tan diversas y despiadadas, pero los magos y brujas de la era pelearon con gran valor contra Zack. Sin embargo, con la gran piedra del fin, Zack dominó la situación, nadie podía contra su gran poder. Hasta que a lo lejos, en un pequeño pueblo, pobre y humilde, dos pequeñas niñas aparecieron con grandes dones y talento para el arte de la magia. Diana Rinneman y Jessica Oakland, dos pequeñas niñas nacidas en el mismo día, donde se vio en el cielo un eclipse solar. Algunas criaturas no estaban de acuerdo con la matanza de los humanos a gran escala, por lo que al enterarse del nacimiento de estas dos niñas y sobre todo del gran poder que tenían, acudieron hasta donde se encontraban para volverlas aún más diestras en el arte. Ambas niñas nacieron en un pueblo alejado de los grandes reinos. Un pequeño pueblo que hasta el día de hoy existe. Hilton. Estas criaturas notaron que ambas niñas iban seguido a un bosque cercano al pequeño pueblo, llamado Nickenberg, donde las pequeñas contaban sus sueños y fantasías, y ahí fue donde se revelaron ante ellas los Crownops. Ambas niñas crecieron y aceptaron la misión de intentar detener a Zack, pero eso duró mucho tiempo. La mayor parte de los magos y brujas estaban a nada de desaparecer. Una gran guerra sacudió el mundo, entre hombres y magos por un lado, y por el otro lado Zack y Crownops. La diferencia es que los Crownops que ayudaron a Rinneman y a Oakland no intervinieron ni apoyaron a nadie. Tan solo pusieron en parejo la diferencia que había entre los magos y Zack. Al llegar al campo de batalla, ambas niñas, para proteger a sus familias, cambiaron sus nombres. Los generales de guerra dudaron del potencial tan alto, y también las mismas niñas dudaron de su gran potencial. Sin embargo, a medida de que la guerra avanzaba, las niñas, bajo la tutela de un gran mago, lograron ser aún más poderosas de lo que ya eran. Finalmente, cuando Zack se enteró de la aparición de estas famosas niñas, fue a enfrentarlas en el Gran Valle, donde la batalla era tan increíble que el mismo Zack jamás supuso que ambas niñas tendrían un poder tan alto que su vida corrió peligro aún y con la gran piedra del fin. Ambas niñas, apenas a sus 14 años de edad, lograron desprender de Zack la gran piedra del fin. Zack, al perder la piedra, huyó junto con su reinado a un lugar donde no pueden llegar los ojos de los hombres. La guerra finalmente acabó, pero con bajas humanas y mágicas exorbitantes. Los Crownops se dispusieron a esconderse lo más posible, y la piedra del fin fue llevada ante el gran mago, que pondría un hechizo de ocultamiento total. Sin embargo, Jessica Oakland no estaba de acuerdo que la piedra del fin estuviese lejos de los magos, ya que ella decía que quería conocer los más grandes secretos de la piedra del fin. Mientras Diana Rinneman aceptó que la piedra fuera ocultada, al menos hasta que lograran descifrar cómo destruirla. Después de un tiempo, las niñas volvieron a sus hogares y se volvieron a alejar de los grandes reinos. Sin embargo, no olvidaron ni un solo momento lo que vivieron en el campo de batalla. En sus hogares no las volvieron a ver de la misma manera, incluso les temían, pues sus grandes poderes recorrieron el mundo. La envidia de los hombres ante algo diferente puede ser tanta que no importa de quién se trate. Los hombres de Hilton en un par de ocasiones intentaron violar a ambas niñas, mismas que ya habían alcanzado una madurez suficiente. Pero con la reputación que tenían, no se les lograban acercar, pues podían exterminar a sus agresores en cualquier instante. A sus 18 años, ambas niñas estaban con la esperanza de que algún hombre las desposara. Sin embargo, la mayoría de los hombres no podían estar con ellas por la gran ignorancia que cabía en ellos, ya que temían que fueran convertidos en alguna especie de animal.
Diana Rineman desistió cuando vio por fin casado al joven del que había estado enamorada. Pero Jessica Oakland sabía que el matrimonio no lo era todo, por lo que dejó de esperar y se enfocó nuevamente a dominar con mayor precisión los poderes con los que había nacido. Jessica Oakland decidió irse a vivir al bosque de Nickenberg, lejos de la gente, y esto propició que Diana Rineman la siguiera, pues fue, por así decirlo, su única amiga y más que eso su hermana. Ambas niñas se alejaron de su pueblo. Llegadas finalmente a Nickenberg, asentaron una casa de cedro con el gran poder que tenían, la diseñaron a su voluntad. Y pasados unos años con el poder de ambas niñas las habría convertido en brujas del más alto nivel. Diana Rineman no lograba olvidar al joven que había guardado, por lo que tuvo la idea de crear para ella una gran piedra delfín, con la intención de deshacer el amor que había en el joven matrimonio. Jessica Oakland, al enterarse de los planes de Diana, no pudo resistir la emoción, por lo que ambas salieron juntas de su nuevo hogar a buscar los Crownouts que utilizaron para la elaboración de dicha piedra. Pero esto fue lo más complicado, pues los Crownouts se habían escondido bastante bien. Pero con el gran poder que ambas niñas tenían, lograron encontrarlos. Esto fue un error que Zack cometió al decirles cómo se había forjado la piedra delfín. El primer ser capturado por las jóvenes brujas fue un hada de río. Después fue un duende de bosque, un centauro, una salamandra, un troll de montaña, un elfo de Sindra, un hipogrifo, una sirena del Caribe. Ya una vez capturados estos seres, a pesar de que ambas eran bastante cautelosas y no dejaban pista, dejaron para último los seres más poderosos que consideraron. Pero sobre todo sus habilidades se iban mejorando con la captura de cada uno de los Crownouts, pues no conocían el riesgo de cada uno. Diana los fue estudiando. Los siguientes Crownouts que fueron capturados por las dos jóvenes fueron un gnomo, un fauno y una ninfa. Por último, los más difíciles, por los que casi las jóvenes perdían la vida, y obviamente por lo que Zack y el gran mago, que fue maestro de las chicas, después de más de 10 inviernos supieron noticias de las niñas. Ambos supieron que las jóvenes estaban planeando crear una piedra delfín. Las últimas criaturas fueron un dragón de las montañas de Rockland, un unicornio de Salzburgo, un ave fénix y un ent. Al terminar con la captura, ambas jóvenes se sintieron satisfechas por lograr conseguir todas las criaturas mágicas. En su recorrido tras la búsqueda de estos seres se llevaron aproximadamente 3 primaveras, por lo que iniciaron con la mezcla de los 15 seres, pues ambas también dominaron la ciencia de la alquimia. Las 15 criaturas no estaban de acuerdo con la imposición de las jóvenes brujas. Zack no salió de su escondite, pero el gran mago quiso detener a toda costa el gran problema que cometieron las jóvenes. El gran mago conoció los posibles planes ya muy tarde. Finalmente lograron unir los 15 seres, pero el rencor y el odio dominó el corazón de cada uno de los Crownouts, por lo que los primeros seres que ayudaron a las pequeñas niñas a vencer a Zack sintieron una energía inmensa como se desataba en el bosque de Nickenberg. Las jóvenes consiguieron crear una piedra delfín aún más poderosa que la primera, a la cual nombraron como el Rinjo. El Rinjo poseía el más alto de los poderes. Las jóvenes brujas, al ver el magnífico poder, no hubo quien les hiciera frente. Diana Rineman se deshizo de su nombre humano y se apodó a sí misma como Amatera. Jessica Oakland se nombró como Darima. Las dos brujas más poderosas. El Rinjo proporcionaba poderes únicos e ilimitados. Esto a causa del gran rencor y odio que sintieron los 15 Crownouts. Y como gran historia de leyenda, el gran mago, al ver lo magníficas que se habían vuelto sus jóvenes pupilas, no hizo frente de primera instancia. Esperó a comprobar qué harían con dicha piedra, pero el poder y la sed de avaricia las consumió lentamente en el viaje en la búsqueda de los Crownouts. Las jóvenes brujas se habían corrompido por el poder. Diana Rineman, o más bien, Amatera, fue a deshacer el amor en el matrimonio, el cual lo consiguió fácilmente, creando un amor del mismo sentimiento en el joven que ella amaba, convirtiéndolo en su esclavo, dejando sin dudar a sus hijos y familia. Por un tiempo Amatera vivió una temporada con el joven, pero ella notaba que el joven nunca sería por completo de ella, pues un amor más intenso no dejaba que Amatera dominara todos sus sentidos.
los hijos del joven no podían permitir que la magia actuara por completo. Frustrada por el rotundo fracaso, mató al joven. Pero solo ocasionó más conflictos en la joven Amatera, ya que se dio cuenta de que había destruido mucho por nada. Mientras Udarima estudiaba cada poder que había en el Rinjo, y a medida que avanzaba en sus conocimientos se dio cuenta de que el Rinjo tenía 15 capas. Cada una otorgaba más poder que la anterior. Amatera no soportó la culpa y quiso destruir la piedra que habían forjado, pero Udarima se opuso pues estaba sedienta de más poder. Al principio quisieron evadir sus diferencias, pero realmente tan solo era comienzo de una futura guerra que acabaría con el planeta. El Rinjo estaba disuelta en ambas jóvenes pues ambas sabían cómo desprender la piedra del fin de su portador. Por lo que ambas poseían el mismo nivel de destrucción. Zack estuvo al pendiente de la situación entre las niñas que lo habían logrado vencer anteriormente. Poco después Udarima decidió irse a vivir lejos de Amatera, pues ella tenía ambición de conseguir más poder del que ya tenía. Amatera simplemente aceptó que se fuera, pero Udarima tenía la intención de ahora conseguir la piedra del fin y marcar la diferencia entre Amatera y ella. Al llegar nuevamente al reino donde habitaba el gran mago conocido como el sabio John Hunter, John se entristeció de ver que su joven aprendiz se había corrompido, por lo que negó dar información sobre la piedra del fin. Sin embargo, Udarima no emblandeció su corazón, decidió pelear con su antiguo maestro. Y Zack nuevamente acechó como un gran depredador, esperando el momento para poder conseguir nuevamente la piedra del fin. La diferencia entre sus poderes era abismal. John estaba a punto de perder la vida, y en ese momento apareció Zack para darle el golpe final. Toda historia tiene un héroe, pero ese héroe realmente no lo era. Apareció Amatera evitando que Zack matara a John. Amatera salvó a su maestro, tan solo para que le diera la piedra del fin. Sin embargo, John no proporcionó la piedra a nadie. El Rinjo aumentaba de poder pues empezaba a fusionarse con las emociones de las brujas. John huyó del enfrentamiento, la pelea entre ambas niñas que se habían conocido, querido, protegido e incluso hasta dar la vida una por la otra, fue tan caótica pues tenían habilidades inalcanzables, que la gente de todos los reinos, ricos y pobres, jóvenes y viejos, todos podían sentir como las grandes energías mágicas chocaban. Tanto Udarima y Amatera peleaban con todo. Ambas mostraban lo mejor de sí, pero no se lograba ver la diferencia entre una y otra pues tenían el mismo nivel. Parecía que la pelea se postergaría demasiado, hasta que Zack, el elfo de los lagos azules, se dispuso a ayudar a Udarima para vencer finalmente a Amatera. Mientras John Hunter desapareció y con él, la piedra del fin. Tristemente Amatera perdió ante los dos seres mágicos. Los ojos de Udarima se notaron tristes y pesados al mirar a su mejor amiga completamente derribada. Udarima le ofreció a Amatera que la volviese a seguir. Amatera apenas y con aliento pudo sonreír a su vieja amiga. Udarima entendió lo que quiso decir con esa sonrisa por parte de su amiga. Udarima sabía que Amatera era la única persona que podría hacerle frente, la única amenaza que ella tenía. Sin embargo, no mató a Amatera por los bellos momentos que vivieron juntas, pero Amatera quedó mal herida. Dentro de su orgullo, Udarima renunció al Rinjo, otorgando la otra parte de la misteriosa piedra a Amatera. Al hacer eso, Amatera quedó completamente extrañada. El máximo poder estaba finalmente en Amatera, pero su cuerpo sin duda estaba muy devastado. Zack quiso matar a Amatera para quedarse, para sí mismo, la piedra más poderosa. Pero Udarima intervino para evitar que algo así pasara. Udarima explicó que no necesitaba el Rinjo para poder ganarle a Amatera. Dijo que después de todo el Rinjo era de Amatera, ya que ella fue quien tuvo la idea. Que ella conseguiría la piedra del fin y despertaría las 15 capas de dicha piedra. Udarima se fue con Zack a recuperarse de la pelea tan compleja y difícil que tuvo. Algunos magos fueron seducidos por la joven Udarima. Estos magos la siguieron pues creyeron considerablemente que ella era el lado más fuerte. Y aquella amistad se fracturó para siempre. Amatera se dispuso a regresar a Hilton.
Sin embargo, el mundo le dio la espalda, nadie la logró aceptar. Resignada, Amatera fue a la casa de la familia del joven del que había estado enamorada a pedir perdón. La joven viuda, al ver a Amatera en el estado tan deprimente, aceptó perdonar el acontecimiento precario. Amatera se había hecho de muchas joyas y oro en sus viajes, por lo que le ofreció todo lo que tenía con el simple afán de ayudar a la humilde familia, ya que los había dejado sin un padre y proveedor de recursos, con un argumento tan sencillo al decir que ella ya no lo ocuparía. Amatera regresó a su hogar en Wittenberg. El poder del Ringo era bastante excesivo para una sola persona. Deprimida por haberlo perdido todo, expulsó de sí el misterioso poder del Ringo, dejándolo al alcance de cualquier persona. Amatera se encerró en su casa junto con sus recuerdos, y tan solo le llegó una última noticia de los lagos azules. Udarima había concebido a luz a un pequeño al cual había nombrado como Donaner. Udarima se encerró para nunca más volver a salir. La piedra con el paso del tiempo fue olvidada, y muchos seres la buscaron pero jamás la hallaron. Jamás se volvió a saber sobre las niñas del Ringo, nunca más. Sus nombres fueron olvidados, la magia poco a poco fue desapareciendo del mundo. Y así pasaron ya 1700 años aproximadamente desde aquellos acontecimientos. Historias fueron contadas por grandes personajes a lo largo de la vida humana, pero no se volvió a saber nada de esta historia. La piedra del Ringo fue encontrada hace apenas 10 años nuevamente por una pequeña niña llamada Daniela. Sí, soy la última portadora del Ringo. No poseo dotes magníficos en ningún aspecto, tan solo era una niña rica, rodeada de lujos y comodidades, con una vida normal y ordinaria. Soy la persona equivocada, en el lugar equivocado. No merecía ser yo quien tuviese este magnífico poder. Lo merecía alguien con talento y habilidades especiales, no alguien como yo. Sin embargo, por obra del destino aquí estoy. Actualmente estoy en una prisión condenada a muerte, por un genocidio que se suscitó en Hilton. El hecho de que los seres mágicos ya no sean tan visibles por las sociedades, eso no impide que no existan o que no sean verdaderos. Sé que algunos seres mágicos se encuentran mezclados en las sociedades actuales, y que tienen cargos políticos que quizás esos seres han llevado a la destrucción de este planeta. Así comienza mi historia. Tan solo con un suspiro, con miedo y sobre todo, con el dolor de saber que todo mi grupo ha fracasado. Antes de morir, si es que el destino o la mano de una deidad lo permite, quiero explicar lo que realmente sucedió y cómo fue que de algo tan simple llegamos a este caos. Sin embargo, solo puedo decir una verdad muy amarga. El mundo no se acabó cuando apareció el humano como muchos dicen, se acabó cuando quiso dominarlo todo.